que el Gobierno de Aragón está dejando atrás en el proceso de vacunación a un colectivo especialmente vulnerable y de riesgo, que son las personas con discapacidad intelectual no institucionalizadas. En Aragón hay unas 8.000 personas con discapacidad intelectual. Solo el 18% viven en residencias. El resto, el 82%, residen en sus hogares, en su gran mayoría con sus padres que presentan ya rangos de edad muy avanzada. Y además tienen enfermedades previas como la epilepsia, problemas respiratorios, cardiopatías, problemas inmunológicos, trastornos mentales, síndromes genéticos o envejecimiento prematuro. Son aragoneses especialmente vulnerables, pero es que además de este colectivo, unos 2.000, pasan muchas horas y conviven en los centros de día, en los centros ocupacionales, en los centros especiales de empleo o viven en pisos tutelados. Teniendo en cuenta que por sus características les es especialmente difícil o complicado poder seguir las normas de la mascarilla, de la distancia social o de la higiene. Es más que evidente que son una población de riesgo. Las entidades sociales y las familias han expuesto y han puesto de manifiesto ante el Gobierno de Aragón. Se le han expresado que tienen miedo y que tienen preocupación. Es una petición de sentido común, es una petición necesaria y no entendemos que hasta la fecha el Gobierno de Aragón les haya contestado que vacunarán cuando les toque según su rango de edad. Creemos que la respuesta del Gobierno de Aragón es insuficiente, está poco meditada. Han pasado por alto lo que yo les he expuesto, esa vulnerabilidad de esas personas y de sus familias, y no han calibrado las consecuencias de excluir de la vacunación prioritaria a las personas con discapacidad intelectual. El Departamento de Sanidad debe rectificar y puede hacerlo, si quiere, de manera inmediata.